todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Hermano, le invito a que tome su lugar. Y quiero comenzar en esta mañana compartiendo con ustedes algunos datos, algunos estudios que encontré. Entonces, un estudio, fíjese bien en lo siguiente. Un promedio de 50% de todos los matrimonios, esto incluye también los matrimonios cristianos, terminan en divorcio. También un estudio muestra que un promedio de 700,000 parejas en los Estados Unidos se divorciarán este año. Y también ese mismo estudio muestra que 30% a 60% de las parejas casadas serán infieles a menos una vez en el matrimonio. Otro estudio muestra que al menos de 2.8 millones de personas en todo el mundo mueren cada año como resultado de los efectos relacionados con la obesidad. Ese mismo estudio también enseña que 1.4 millones de estadounidenses son diagnosticados con diabetes cada año y se cree que como 80,000 personas morirán en los Estados Unidos, morirán de diabetes este año. Otro estudio muestra que 1.5 millones de personas son arrestadas en un año por conducir bajo la influencia de alcohol o las drogas. Y también el estudio muestra que 28 personas al día en los Estados Unidos mueren en accidentes que involucran las drogas o el alcohol, y eso es como una persona cada 52 minutos. Otro estudio nos muestra que 8 millones de personas en los Estados Unidos son arrestadas y admitidas en cárceles locales cada año, y hay un promedio de 600,000 personas que entran por las puertas de la prisión para cumplir sentencias. Otro estudio muestra que más de 1.2 millones de estudiantes abandonan la escuela secundaria en los Estados Unidos cada año, y ese mismo estudio también muestra que más de 1 millón de estudiantes abandonan la universidad en los Estados Unidos cada año. Hay otro estudio que muestra que más de 1,5 millones de personas se declaran en la bancarrota cada año, y se cree que como unos 150,000 a 220,000 personas perderán sus propiedades este año. Hay otro estudio que muestra que más de 15 millones de adultos mayores de 65 años son económicamente inseguros, con ingresos por debajo del 200% de la línea de pobreza federal, y ese mismo estudio se cree que esas personas trabajarán más de los 75 años. Hay otro estudio que muestra que aproximadamente 1 de cada 12 negocios pequeños cierran sus puertas cada año, y al fin de un lapso de 10 años, solo el 30% de esos negocios estarán en negocio. Hay otro estudio que muestra que el 64% de hombres cristianos y el 15% de mujeres cristianas admiten luchar contra la adicción a la pornografía, y lo ven al menos de una vez por mes. Y ese mismo estudio indica que 1 de cada 7 pastores principales y 1 de cada 4 pastores de jóvenes lucha o ha luchado con la adicción a la pornografía. También un estudio se cree que 26 millones a 42 millones de personas criados en hogares cristianos se desafiliarán del cristianismo para el año 2050. No solamente ya no se llamarán cristianos, sino que abandonarán su fe por completo. Y ese mismo estudio también muestra que 4,000 a 7,000 iglesias cierran sus puertas cada año. Y yo puedo seguir compartiendo muchísimas diferentes estadísticas y estudios que representan las diferentes áreas de la vida que nos rodea. De hecho, también la Biblia nos presenta datos sobre el cielo y el infierno. Vemos, acuerdo a la palabra, que muchos, y no sabemos muchos, pero fíjese bien, muchos andan por el camino espacioso y entran por la puerta ancha que lleva a la destrucción,
Y también pocos, no sabemos cuántos son, no nos da el porcentaje, pero pocos encuentran el camino angosto y pasan por la puerta estrecha que lleva a la vida. Y esto se encuentra en Mateo capítulo 7. Y lo quiero leer, Mateo 7, versos 13 y 14. Cristo dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos, no sabemos cuántos, pero muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos, no sabemos cuántos, pero pocos son los que la encuentran. Y bueno, una de las cosas más imprudentes que podemos hacer con la información o información que encontramos, que vemos, las estadísticas, es ignorar esa información y pensar lo siguiente. Fíjese bien, pensar, bueno, me siento mal por ellos, pero eso nunca me pasará a mí. Eso nunca me sucederá a mí. Qué lástima por ellos, pero eso nunca seré yo. Y para algunos de nosotros, aquí esa es nuestra situación de la que hablan. Hay estadísticas allá que representan nuestra vida. Y nosotros que llegamos a ciertos lugares en la vida, esos lugares con dolor, esos dolores con consecuencias, nunca fue la intención llegar ahí en la vida. Nosotros nunca pensamos, bueno, ¿qué te parece que si nos casamos y gastamos tanto dinero solo para divorciarnos unos años después? Oye, mira, voy a trabajar duro para conseguir mi licencia solo para que me la quiten por ir manejando tomado. O voy a dedicar mucho de mi vida en mis 20s y mis 30s ser delincuente y pasar mucha de mi vida en la cárcel. O quiero llegar a ser adicto. O un día quiero comprar una casa y levantar un negocio de nada solo para perderla un poco tiempo después. O quiero tener un encuentro maravilloso con Cristo Jesús que cambie mi vida y luego después alejarme por completo de todos sus caminos. Algunos de nosotros creímos que nunca terminaríamos así y así terminamos. Pero sabemos que no sucede de un momento a otro, ¿verdad? Porque si pudiéramos compartir nuestras historias, muchos de los dolores, arrepentimientos, consecuencias personales que pues causamos en nuestras propias vidas, se desarrollaron con el tiempo. Había una manera de llegar a esas consecuencias y elegimos ir por ese camino. Empezamos a hacer cosas en una cierta manera, seguros quizás de que no había nada malo en cómo estábamos viviendo. Y finalmente llegamos a un destino de arrepentimiento, de dolor, consecuencias y en algunos casos la muerte. Yo me acuerdo de las palabras de Salomón que escriben en uno de los proverbios, pero no solamente lo menciona una vez, sino que lo menciona 2 veces. Y yo no sé de ustedes, pero generalmente cuando me tengo que repetir es porque es algo importante y quiero que me entiendan bien. Y fíjese lo siguiente, podemos verlo en Proverbios 14, 12 y Proverbios 16, 25. Y eso es lo que dice Salomón, dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Y esta palabra hebrea usada que es la muerte, tiene 2 significados. La primera es morir y ir al lugar donde van los muertos, y la segunda es terminar en la ruina. Ambos de los cuales no son buenos resultados, ¿verdad? Y es por eso que no podemos ni debemos ignorar este consejo que se nos da aquí. Porque todos los que estamos aquí, los que vemos en las redes, fuera de este edificio, todos, creamos o no, cristianos o no, todos estamos caminando, girando en una dirección.
Ya seamos jóvenes o adultos, casados, solteros, ricos, pobres, todos estamos caminando por un camino en todas las diferentes áreas de la vida, incluyendo nuestro destino eterno, como leímos en Mateo 7. Entonces la pregunta que no solamente necesitamos considerar, sino también contestar, es esta pregunta: ¿voy por el camino correcto? Actualmente, en cómo vivo mi vida, ¿voy por el camino correcto? Am I headed the right way in the different areas of life? Am I really going the right way? De veras, voy por la dirección correcta. Como persona, como soltero, como mamá, como papá, como cónyuge, como hombre, mujer de negocio, en mi salud, en mi pureza, en mi sobriedad, con las finanzas y especialmente en mi caminar con el Señor. ¿Voy por el camino correcto? Porque la sabiduría que nos presenta Salomón aquí nos dice que el camino que tenemos ante nosotros parece ser bueno, parece ser correcto, pero termina en la muerte. ¿Y cuántos de nosotros y cuántas veces hemos encontrado situaciones en las que las estábamos comenzando de una manera que parecía ser correcto? En ese momento lo que elegimos hacer para nosotros parecía ser un buen camino. Aún defendimos algunas de las cosas que queríamos hacer. ¿Para qué te enojas? Solamente es compañero del trabajo. Ya saben que estoy casado. Nada más fue unos correos electrónicos. Nos estábamos comunicando por algo. ¿Por qué te enojas? Fue una comida nada más. ¿Por qué fue una película nada más? Y ni se quitaron toda la ropa. Fueron 2 tragos, 3 tragos nada más. Fue un cigarro nada más. Fue nada más comida. Me encanta la comida es buena. Nada más falté algunas veces a la iglesia. Que tengo que leer la Biblia todos los días. Y continuamos en un camino que parecía ser correcto delante de nosotros. Y algunos de nosotros, por causa de ese camino, terminamos en la ruina, en el arrepentimiento, en el dolor, las consecuencias, y en ciertos casos terminamos en la muerte de algo. Y hay historias en nuestras propias vidas, en la vida de quienes nos rodean, en la vida de aquellos que encontramos en la palabra de Dios, donde el camino parecía correcto, pero terminó en dolor, en fracaso, en consecuencias y muerte. Pienso en Adán y Eva. Todo era perfecto y ambos decidieron comer de aquel fruto prohibido, y como resultado no solamente fueron expulsados del jardín, sino que perdieron su intimidad y conexión con Dios. El camino parecía ser correcto en ese momento, pero terminó en muerte. Consideramos a Abraham, amigo de Dios, hombre de fe, y Dios le prometió a Abraham ser padre, tener una descendencia tan numerosa como las estrellas, aún en su grande edad. Pero él siguió adelante y tuvo un hijo con la sierva de su esposa, pensando que ese era el camino correcto, y terminó en dolor. Terminó en un desastre para otros también. Moisés, un gran líder, guió a toda una nación, la nación de Israel, fuera de Egipto, a través del desierto hacia la tierra prometida. Y en algún momento en su jornada, en su frustración, él hace las cosas a su manera, desobedeciendo a Dios, y como resultado no logró entrar a la tierra prometida. El camino parecía ser correcto en ese momento, pero terminó en consecuencias grandes. Sansón fue un bendecido con gran fuerza, un poderoso guerrero y juez de Israel. Pero al final vemos que pierde su fuerza, fue capturado por los filisteos, le quitaron sus ojos debido a una relación que insistió en mantener y un estilo de vida que nunca arregló.
El camino parecía ser correcto en ese momento, pero terminó en ruinas. Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento eran parte del movimiento de la iglesia del primer siglo, que lo que se estaba desarrollando, pero decidieron engañarle a los apóstoles con sus ofrendas y en consecuencia cayeron muertos. El camino parecía ser correcto delante de ellos, pero terminó en muerte. Incluso Salomón, una de las personas más sabias que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra, más tarde nos indica la palabra, en su vejez le da la espalda al Señor y se postra ante otros dioses ajenos a causa de las mujeres con las que eligió casarse. El camino parecía ser correcto, pero termina en fracaso, termina en la ruina. Y hay muchos más ejemplos que podemos ver, pero la conclusión es esta: sería imprudente que simplemente asumiéramos que la forma que estamos viviendo actualmente en todas las diferentes áreas de la vida es la forma correcta para nosotros. Sería imprudente pensar, pues eso fue ellos, pero eso nunca seré yo. Porque lo que yo he aprendido, fíjese bien lo siguiente, a través de mi vida, ayudar a otros en consejería, fíjese bien, si no prestamos atención a nuestros caminos, terminaremos pagando por esos caminos, con ruina, con dolor, con consecuencias y hasta con la muerte y la muerte eterna. En 1 Corintios capítulo 10, Pablo empieza a escribir sobre tener advertencia y aprender de los israelitas, de cómo ellos vivieron y los resultados que ellos experimentaron. Y él escribe en verso 11, esas cosas que les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. En otras palabras, les sucedió a ellos entonces para que nos ayudara ahora. Fue escrito para advertirnos, para enseñarnos, para que aprendamos de todo lo que sucedió con ellos. Y en verso 12 él dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. If you think you're standing tall, be careful. If you think you're standing firm, be careful not to fall. Si piensa que están firmes, tengan cuidado de no caer. No crea que que nunca eso me puede suceder a mí, que soy inmune, demasiado inteligente, demasiado piadoso para caer en aquellas cosas. ¿Hacerle infiel a mi cónyuge? Nunca. Llegar a ser adicto a ciertas cosas, nunca. Que la pornografía me domine a mí, jamás. Que vaya a la ruina financieramente, no esta persona. Perder mi negocio no me va a pasar a mí. Darle la espalda a Dios, abandonar todo esto, apartarme de Él, nunca. Tenga cuidado de no caer. Porque si no prestamos atención a nuestros caminos, terminaremos pagando por nuestros caminos de la misma manera que otros también terminaron pagando por los suyos. En Efesios capítulo 5, verso 15, Pablo empieza a escribir sobre no vivir como aquellos que viven en las tinieblas. Empezar a vivir de manera diferente, ya que somos nueva creación en Cristo. Y en Efesios 5:15 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y en Proverbios capítulo 14 podemos ver un ejemplo de cómo viven los sabios y cómo viven los necios. Escribe Salomón en Proverbios 14:16, dice, los sabios viven de esta manera. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Y los necios viven de esta manera. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia.
Vivir como los sabios marcará la diferencia en nuestras vidas porque nos pondrá en posiciones en las que podemos evitar peligros innecesarios, dolor innecesario, arrepentimiento innecesario, consecuencias y muerte innecesaria. ¿Y se puede imaginar tener una vida así? Pero vivir como un necio es ser confiado, seguir adelante sin considerar nada, creyendo que todo estará bien. Yo sé lo que hago. No, confíame, yo sé, nada va a suceder, vamos a estar bien. Proverbios 9:11 dice esto: la sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Hermano, ¿quiere evitar el peligro tanto como pueda en todas las áreas de la vida? ¿Quiere evitar ser otra estadística más? Otra trágica historia del dolor, de ruina, del arrepentimiento y la muerte. Entonces viva como los sabios. Viva como los sabios. Live like the wise if you want to avoid the different pains of life. ¿Y cómo es vivir como los sabios? Bueno, le voy a dar 3 cosas principales. Hay muchas más maneras, pero estas son 3 cosas. This is 3 things how we can live like the wise. Número 1, vivir como los sabios significa acercarse a Dios con confianza. Acercarse a Dios y hacerlo con confianza. Hebreos 4:16 escribe: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Cuántos necesitan la misericordia de Dios? ¿Cuántos necesitan la gracia de Dios? ¿Cuántos necesitan la ayuda de Dios? Llega cuando nos acercamos a Él. Por eso dice: acerquémonos a Él con confianza. ¿Usted cómo se acerca a Dios? ¿Estando inseguro de que Él lo oye? ¿Inseguro de que Él lo puede ayudar? ¿O inseguro de que las maneras de Dios son las maneras mejores para su vida? ¿O se acerca a su Señor, al Dios Todopoderoso, sabiendo que no hay nada demasiado grande o demasiado pequeño para Él? Y que las maneras de Dios serán las maneras mejores para nuestras vidas. En Hebreos 11, verso 10, también leemos que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Cuando nos acercamos a Él, podemos estar confiados, seguros de que no lo estamos haciendo en vano. Y que la decisión más sabia que podemos tomar en nuestras vidas, mejor que ir a otra persona, es ir a Él. Y hay recompensas para nuestra vida cuando nos acercamos a Él. Vale la pena acercarnos al Señor. En Proverbios 9, verso 10 también leemos esto. Fíjese bien, que el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Y esa palabra temor aquí como se usa no es tener miedo que ni me puedo acercar. No, es tener una conciencia continua de Él y tener una profunda reverencia por Él y tener un compromiso sincero con Él. Ese es el comienzo de la sabiduría. Por eso los sabios no solamente buscan a Dios, porque ahí empieza la sabiduría, pero lo hacen con confianza porque saben que vale la pena acercarse a Dios en todo momento para todas las cosas de nuestras vidas. Número 2, vivir como los sabios significa participar en la palabra de Dios
regularmente. Living like the wise means participating in God's word regularly. ¿Por qué? ¿Por qué importa participar en la palabra de Dios cuando se trata de caminar en los caminos correctos de la vida? Y esta es la razón. Porque Salmos 32, verso 8, el Señor declara esto. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Y qué maravilloso que Dios nos da la garantía que su guía nos llevará por el mejor camino de la vida. Ningún otro camino es mejor que el que Dios quiere guiarnos. Pero no importa cuán grande sea ese camino, no podemos caminar por aquel camino a menos que tomemos el tiempo para escuchar la guianza de Dios. Y no podemos escuchar la guianza de Dios ni saber lo que de veras Él quiere para nosotros si no estamos leyendo, participando en su palabra, leyendo lo que Él quiere decirnos. Hermano, no podemos decir, a mí Dios nunca me habla, a Dios nunca me guía, si nuestra Biblia permanece cerrada. No podemos decir eso, porque cuando uno la abre, el Señor nos empieza a hablar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice esto: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Fíjese bien, hermano, cuando participamos en la palabra de Dios, acuerdo a lo que leímos, permitimos que Él nos enseñe lo que es verdad y nos haga dar cuenta en lo que está mal en nuestras vidas. Y cuando esto sucede, podemos empezar a realizar, a darnos cuenta los caminos delante de nosotros y podemos ver claramente si nos estamos dirigiendo por el camino equivocado o el camino correcto. ¿Y no le gustaría saber eso? ¿No le gustaría saber si el camino donde anda es camino bueno o camino malo? Y no tenemos que esperar hasta el último, hasta cuando ya sea demasiado tarde para ver si el camino era bueno o malo. Podemos darnos cuenta el momento que empezamos a leer la palabra de Dios. Nos podemos dar cuenta si ese camino es un camino correcto o un camino malo para nuestras vidas. También cuando participamos en la palabra de Dios, acuerdo a lo que leímos, Él nos ayuda nos enseña a hacer lo correcto. Entonces no solamente dejamos de movernos en una dirección equivocada, sino que al mostrarnos lo que es correcto, podemos empezar a caminar ahí en ese camino correcto y será el mejor camino para nuestras vidas. Por eso los sabios participan en la palabra del Señor. That's why the wise participate in the word of God regularly. Porque nos muestra el camino correcto y también nos muestra el camino equivocado. Because it shows us both the right and the wrong ways of life. Número 3, vivir como los sabios significa esto: obedecer la palabra de Dios inmediatamente. It means obeying the word of God immediately. That's what the wise do. Santiago nos escribe en capítulo 1, verso 22. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Lo debemos hacer, obedecer, pero inmediatamente. ¿Y por qué inmediatamente? Porque cuanto más esperemos, menos probable es que lo hagamos. Según un estudio, acuerdo a la Asociación para la Ciencia Psicológica, ellos llegaron a la conclusión después de unos estudios que la intención y la acción
se amplia cuanto más esperamos. Lo que significa que somos menos probables de hacer algo si dejamos que pase el tiempo. Pero no necesitamos la ciencia que nos diga eso, porque nosotros tenemos cosas en nuestras vidas que desde algún tiempo sabemos que la necesitamos hacer, pero todavía no lo hemos hecho. Y cuanto más esperamos, menos probable es que la llegaremos a hacer. Yo he escuchado varias veces la gente decir, yo sé que necesito ir más a la iglesia, yo sé que necesito involucrarme más, yo sé que necesito perdonar, yo sé, ya saben lo que necesitan hacer, pero no lo han hecho. Y cuanto más esperan, menos probable es que lo hagan. Y cuanto más esperemos en hacer algo que nos indica la palabra de Dios, lo menos probable es hacerlo. Santiago nos da la ilustración de mirarse en un espejo, ¿verdad? Y ver si algo necesita es ser arreglado. Y la mayoría de las personas que yo conozco, cuando notan que algo no está bien en su rostro, inmediatamente lo arreglan. Yo he salido con personas, se miran en un espejo y dicen, ¿por qué no me dijiste que tenía esto aquí? Inmediatamente empiezan los he visto a ustedes, pasan por un carro y de repente el copetito está chueco, hay que arreglarlo. Lo arreglamos inmediatamente. Y así debe de ser también con la palabra del Señor, obedecerla inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuanto más esperamos, menos probable es en hacerla, pero también cuanto más esperamos en hacer esos cambios, más seguimos en ese camino incorrecto, arriesgando la ruina, el dolor, las consecuencias y quizás también la muerte. Y quizás lleguemos a un momento que cuando ya quieramos cambiar aquello ya es demasiado tarde. Los sabios obedecen, pero lo hacen inmediatamente. Y así es como viven los sabios. Así es. Se acercan a Dios con confianza, participan en la palabra de Dios con regularidad y obedecen la palabra de Dios de inmediato. Entonces, ¿cómo va a vivir usted? How are you going to continue to live? ¿Cómo va a vivir usted? ¿Como necio? ¿Confiado en sí mismo? ¿Creyendo que todo está bien cuando en realidad va por un camino que eventualmente lo llevará a experimentar la ruina, dolor, arrepentimiento, consecuencias grandes, quizás la muerte o la muerte eterna? ¿O caminará como los sabios, precavido, evitando el peligro? Dios tiene planes grandes para nuestras vidas, caminos, dice, la sendera mejor para tu vida, pero nosotros escogemos en cuál camino andamos, por cuál camino, por cuál dirección nos movemos. Entonces vamos a orar. Y en este momento todos los que se van a bautizar, si pueden pasar aquí, las damas por favor acá, los caballeros por acá y una diaconisas, diáconos estarán esperando. Me parece que son 2 damas en esta mañana, si pueden pasar aquí. Pero para los que estamos aquí, vamos a orar en unos momentos y quiero que considere algo. En esas 3 cosas que les presenté, en acercarnos a Dios con confianza, en participar en la palabra de Dios con regularidad y obedecer de inmediato. En esas 3, ¿en cuál necesita más ayuda? ¿Y qué hará al respecto? Quizás usted dice, yo a veces no me acerco a Dios o no oro porque ni sé si me está escuchando, y quizás en esa área necesita más ayuda. O dice, bueno, yo sé mucha palabra, pero mi batalla es ponerla en práctica. Yo me sé todos los textos en diferentes versiones, pero si puedo ser honesto, mi vida es desastre porque no la pongo en práctica. O quizás usted dice, me encanta escuchar predicaciones todos los días, volumen alto, escuchando música, alabanzas, pero si puedo ser honesto, pastor, el único momento que hablo mi Biblia o la detengo en mis manos es cuando vengo a la iglesia. Y quizás es ahí donde usted necesita ayuda. Le animo con todo corazón que haga algo, que considere en qué área necesita ayuda.
porque si sale de este lugar sin de veras considerar lo que está mal, sin de veras considerar sus caminos, le digo, por experiencia y por lo que vemos en la palabra de Dios y por lo que vemos en diferentes vidas a nuestro alrededor, que si no cambiamos, si no consideramos nuestros caminos, terminaremos pagando por aquellos caminos. Oremos, hermanos. Le invito a que incline su rostro, cierre sus